Hoy día, hermanos, es jueves 31 de octubre, es el último día, ¿no, hermanos? De este mes de octubre entramos al mes de noviembre, ¿no, hermanos? Y estamos estudiando el libro de el Evangelio escrito por Juan, ¿no? Inspirado por Dios. El título de la lección para hoy día, hermanos, está ahí en la pantalla. Si alguien puede confirmar si se ve o no se ve la presentación, dele una lectura, hermano, hermana, a este El título. testimonio de los samaritanos, dice hermano. Amén, amén. Muy bien, gracias. Ahí está. Entonces, el testimonio, dice ahí, ¿no? De los samaritanos, ¿no? Testimonio de los samaritanos, ¿no? Y esta palabrita, hermanos, a lo largo de toda la semana hemos estado estudiando, ¿no? El testimonio. Y ahí otra vez aparece, hermanos, pero ahora el testimonio de quién? De los samaritanos, hermanos. ¿Alguna pregunta hay, hermanos, respecto a este título? Hay dos palabras importantes acá que en la semana hemos estado comentando, ¿no? El testimonio, ahora dice, de los samaritanos. La otra palabra clave es samaritanos, ¿no? Si tienen alguna pregunta, pregunten, hermanos. Si tienen algún comentario, también comenten, hermanos. A ver, La pregunta sería, hermano, ¿por qué ocurre este testimonio de los samaritanos? Por dos cosas. Por testimonio del Señor Jesucristo y por testimonio de la mujer samaritana. Eso es por estas dos razones aparece el testimonio de los samaritanos, o sea, del pueblo, de la región, del lugar, ¿no? Eso es, gracias, hermano. muy bien, gracias a ti, hermanos. Sí, pues en resumen es eso, ¿no? Que este capítulo 4 nos muestra, ¿no? Ahí, de este libro de el Evangelio, según San Juan, nos muestra eso, ¿no? Del testimonio de la samaritana. Gracias a ese testimonio, los samaritanos escuchan la palabra del Señor Jesús y, y también, ¿no? Al testimonio de Jesús, ¿no? Gracias a ello, los samaritanos, todos en su conjunto, muchos dicen, ¿no? De los samaritanos, dieron su testimonio también, de que realmente Jesús era el Hijo de Dios, es el Salvador, el que tenía que venir, ¿no? Ese es el testimonio. Bueno, ese es en resumen, pues, no, hermanos. Pero vamos a ver en detalle, leyendo la Biblia, pues, ¿no? Aquí lo que dice la lección de escuela sabática. Justamente nos pide una vez más que leamos el libro de Juan, capítulo 4 desde el versículo 2 al 29. Y la pregunta que se formula en esta mañana es, ¿qué medida sorprendente tomó la mujer? Entonces, ¿qué hizo esta mujer, no? La samaritana. Vamos a ver una vez más. Leamos el capítulo 4 de Juan, versículos 2 al 29. Dice así, ¿no? Aunque Jesús, dice, no bautizaba, sino sus discípulos, ¿no? De Jesús. Entonces, ¿qué pasa con nuestro Señor Jesús? No. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, ¿no? Recuerden que para pasar de Judea a Galilea había otro pueblo, ¿no? Al cual llamamos los samaritanos, ¿no? O digo, el otro pueblo era, a ver, claro, este pueblo de los samaritanos era, pues, ¿no? El que había que pasar, aunque se podía rodear por otros sitios, ¿no? Entonces, y dice aquí la palabra de Dios, y le era necesario pasar por Samaria. Ya habíamos estudiado, hermanos, ¿no? Que pasar por Samaria es necesario, aunque podían dar toda una vuelta, ¿no? Por Perea, ¿no? Para no toparse con los samaritanos, dado que había ese odio, ¿no? Entre samaritanos y judíos, y Jesús era judío, ¿no? Pero ¿por qué dice que era necesario pasar por Samaria? Ya sabemos que tenía que encontrarse con una mujer que estaba esperando la venida del Señor Jesucristo, hermanos, ¿no?
Y el Señor conoce los corazones y sabe por dónde tiene que ir, con quién tiene que encontrarse, todo eso. Bueno, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Ahí está el Señor Jesús, en la ciudad de Sicar, es de Samaria, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. O sea, en la antigüedad, ahí pues no, Jacob había dado de herencia a José, ¿no? Esos terrenos seguramente. Y estaba allí, pues, hermanos, el pozo de Jacob, un pozo para sacar agua, ¿no? Agua para que tomen agua, para muchas cosas. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó pues junto al pozo, hermanos, junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, las 12 del día. Entonces aparece ahí, hermanos, una mujer de Samaria a sacar agua, viene pues a sacar agua. Y Jesús le dice, ¿no? A esta mujer, dame de beber, le dice, ¿no? Pues sus discípulos, hermanos, no estaban allí, habían ido a la ciudad a comprar de comer, ¿no? Estaba solito Jesús y ahí se encontró con la mujer a la quien le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dice al Señor Jesús, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? ¿No? O sea, la mujer le cuestiona, ¿no? Al Señor Jesucristo, ¿cómo me pides a mí? O sea, ¿acaso no sabes que nos odiamos entre samaritanos y judíos? Eso le dicen, ¿no? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se tratan entre sí, como si Jesús ignorara, ¿no? Eso. Respondió Jesús y le dijo, ¿no? A la mujer. Le dice, pues no a la samaritana. Si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, si conocieras eso. O sea, la mujer le está diciendo, ¿no? De que ella no conoce, ¿no? Ese regalo de Dios, pero está ahí el regalo de Dios junto a ella. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Miren, hermanos, aquí voltea, ¿no? El asunto de que quien está necesitado no es Jesús, sino es la mujer. La mujer tiene esa necesidad espiritual de solucionar los problemas en su vida, aunque ella tiene la esperanza de que vendrá el Mesías y les dirá cosas para que haga y solucione sus problemas. Hermano, Y, sí, sí, hermano, sí, pregunta, a ver. me hace recordar el paralelismo de encuentro de Jacob y Raquel, aquel tiempo, ¿no es cierto? Parecido acá encuentro samaritana y Cristo también. Eso es, hermano. Bueno, bueno, a ver si algún detalle ahí podemos visualizar. Pero aquí, hermanos, continuamos con esta lectura. Dice, ¿no? La mujer le dice pues al Señor Jesús, Señor, pues no tienes con qué sacar, no sacar agua el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes ese agua viva? ¿De dónde tienes? Entonces la mujer está cuestionando, sigue cuestionando al Señor Jesucristo, ¿no? Le dice, ¿de dónde tienes ese agua? Ahora, si me vas a dar de este pozo, tú no tienes, ¿cómo vas a sacar agua? ¿No? ¿Acaso, o sea, ella se da cuenta, la mujer, ¿no? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Bueno, está haciendo alusión, aludiendo a quién, a Jacob, ¿no? Le está diciendo, o sea, en otras palabras, tú eres un profeta, así como Jacob, o eres mayor que él todavía. ¿De dónde tienes esa agua viva? Pues sospecha, ¿no? De que lo que quiere Jesús, o sea, el que está ahí con la samaritana, le quiere solucionar su problema, ¿no? Que ella tiene. Y todos tenemos problemas, ¿no, hermanos? Y es Jesús el que puede solucionar nuestros problemas. Entonces ahí dice, ¿no? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Entonces respondió Jesús y le dice, ¿no? A la samaritana, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Y eso es un principio muy importante, hermanos. En este mundo podemos querer solucionar nuestros problemas, tenemos aspiraciones, tenemos propósitos de vida y todo, ¿no? En este mundo, ¿no? Entonces uno nace y dice, desde partida nada más este hijo tiene que educarse, tiene que estudiar una carrera, ¿para qué? Para que se gane el pan de cada día como ingeniero, como
como médico, como cualquier profesión, o tiene que conocer un oficio, ya, y con eso tiene que defenderse. Ese es, ¿no?, el propósito generalmente en este mundo, ¿no? Entonces, hermanos, eh, uno quiere satisfacer sus necesidades en este mundo y tiene que casarse de repente el hijo, la hija, formar una familia y así, educar a los hijos y repetir, ¿no? Ese ciclo, hermanos, ¿no? Y, pero siempre el ser humano tiene esa necesidad. Logra cosas, pero no está satisfecho. De nada le sirve toda la riqueza que lograron, todas las cosas materiales, todas las profesiones. No, no le satisface nada, ¿no? No le satisface nada. Entonces, eso es lo que hay el principio. Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, sigue con sed, no logra. El ser humano hemos sido creados, hermanos, para tener a Dios en nosotros. Y ahí cuando el Señor está en nuestro corazón, recién esa sed que se tiene se satisface, pues a eso se está refiriendo, ¿no? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, o sea que el agua, ¿no? Es su palabra del Señor Jesús, ¿no? Es el mismo Señor Jesús. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás. Ahí está la palabra jamás, hermano, jamás, ¿no? Entonces, hermanos, cuando uno tiene a Jesús, no, humanamente no pensemos, mucha gente, muchos podemos estar diciendo, no, que siempre vas a tener problemas, que siempre vas a estar. No, hermanos, pruebas habrán, sí, pero los problemas se solucionan pues con Jesús. Si no, pues ¿para qué estaría Jesús si voy a seguir teniendo problemas? No tendría sentido, ¿no? O sea que aquí vemos el ejemplo que la samaritana soluciona su problema que tiene, ¿no? Otra cosa es que haya pruebas para que el Señor mejore nuestro carácter y tantas cosas como hijos e hijas de Dios, ¿no? Pero los problemas se solucionaron pues con Jesús. Dicen, no tendrá sed jamás. Ya no estamos buscando, ¿no? Por acá, por allá, aquí tendré la felicidad con esto, con aquello. Ya no, ya hemos encontrado a Jesús. Y en este mundo de pecado, en que hay dificultades y todo esto, ¿no? Pero con Jesús, como dijo este Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Problema solucionado, ¿no? Ya nuestra vida tiene sentido, ¿no? Así con el propósito que Dios nos ha creado, ¿no? Como hijos e hijas. Si vamos a descansar, descansaremos un momento, pues, ¿no? Hasta que venga Jesús por segunda vez. Pero el problema está solucionado, hermanos. Eso es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? De que Jesús, pues, o sea, es el que soluciona cualquier problema que se tenga, hermanos, hasta la muerte. Entonces, sino que el agua que yo le daré, dice, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es importante, hermanos, que si Cristo está en nosotros, lo aceptamos a él como la samaritana, nos convertimos en una fuente de agua viva. Entonces damos nuestro testimonio y la gente también cree, pues, por el testimonio que le damos. Así como la mujer samaritana dio testimonio y creyeron toda la población, ¿no? Ahí, y aún los llevó a Jesús para que también comprobaran, ¿no? Su testimonio. Y dicho y hecho, conocieron a Jesús y al final dicen, realmente ese es el Mesías, el Salvador, el que tenía que venir. Entonces la mujer le dijo, ¿no? En esta discusión, hermanos, la mujer le dice, ¿no? Señor, o bueno, en este caso es su petición, ¿no? Dame esa agua, pues, esa agua viva, esa agua. Dame ese agua, Señor, para que no tenga yo sed, o sea, para que ya no esté preocupada, ¿no? De estar ella, ¿no? O sea, en realidad en el fondo era, su problema era de que había muchos comentarios, pues, de hecho, negativos respecto a su forma de vivir. La gente le observaba. Ella trataría de solucionar su problema, buscaría una forma, ¿no? De lograr la felicidad, pero no podía, pues se metía más en problemas. Es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces, entonces ella dice, ni para que ella no venga aquí, pues a sacarla, ¿no? Jesús le dijo, entonces para solucionar su problema, ve, llama a tu marido y ven acá, ¿no? Aquí interesante esta estrategia del Señor Jesús, que Él conoce la vida de esta mujer, toda la vida, desde lo que ha nacido, hermanos, conoce pues todo detalle, hermanos, de la vida de nosotros, también conoce todo lo que hacemos, no hacemos, qué errores tenemos, todo conoce por nuestra vida, cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, ni cuenta nos damos, cuánto tendremos, pues, ¿no? Si se cae uno, ni cuenta nos da, pero Jesús sabe, pues, hermano, sabe todo, 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 todo de nosotros.
Entonces le dice, no, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué le dice eso? Porque el problema de esta mujer samaritana era eso. Él vivía así con hombres, ¿no? Y ese era su problema, no estaba satisfecha, ¿no? Un hombre con otro, no. Y pues respondió pues la mujer acá, ¿no? O sea, es lo que quiere el Señor Jesús es hacerle dar cuenta, ¿no? De su problema. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Le dice. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, una descripción mejor de lo que ella misma se pueda conocer, el Señor Jesucristo le está diciendo, mira, has tenido 5 maridos y este marido que tú tienes ni siquiera es tu marido, ¿no? O sea, son personas así, pues, ¿no? O sea, hombres con quienes convives, no sé, pero formalmente esposos, no, no era, pues, ¿no? Esto has dicho con verdad, le dice el Señor Jesús. Entonces, la mujer le dice, ¿no? Al Señor, me parece que tú eres profeta, le dice. No, o sea, como en Israel siempre Dios mandaba profetas, hermanos. O sea, Dios, sus Hermano, instrumentos una pregunta. eran profetas, pues, ¿no? Para avisar las cosas de Dios. Sí, hermano, ¿alguna pregunta? Hermano, una pregunta. ¿Cuándo viene a ser marido para una mujer, hermano? Marido, yo diría, o esposo, ¿no? Marido o esposo, pues es cuando formalmente, ¿no? Se tiene, así como Dios ha creado, pues, ¿no? A Adán y a Eva. Entonces, su marido de Eva sería, pues, ¿no? Adán. Y su mujer de Adán, su esposa, Eva, pues, ¿no? O sea, marido y mujer. Ahí en el matrimonio dice, y ya, entonces van a ser marido y mujer. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, ¿no? Así es, ¿no? No es que uno tiene que estar probando, conviviendo con uno, con otro, con otro. Eso no es correcto, pues. No, no, eso no es la enseñanza de la palabra del Señor, pues. Dios que ha creado Cuando a se Adán. casa, hermano. Cuando se casan, pues claro, cuando se casan, ¿no? Ya. Entonces ahí marido y mujer, entonces esta mujer estaría conviviendo nada más, pues, ¿no? Bueno, entonces hermanos, miren, el asunto es acá de que, a ver, vamos. Aquí algunos micros a veces se prenden, hermanitos. Hay unos soniditos, yo tengo que estar apagando, pero con libertad, prendan el momento que quieran participar, ¿no? Señor, me parece que tú eres profeta, le dice, ¿no? La samaritana. Nuestros padres adoraron, entonces aquí entra, hermanos, un tema, ¿no? De adoración, ¿no? Un lugar de adoración, un lugar de adoración. Entonces la mujer ahí evade, ¿no? Lo que le ha preguntado el Señor Jesús. Solamente ella está sospechando y dice, este es este profeta, ¿no? O de repente entendía lo que Moisés dijo que va a venir un profeta, o sea, Jesús iba a venir. Y ella ya conversa acerca del lugar de adoración. Entonces, nuestros padres adoraron en este monte, dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, esto habíamos visto, hermanos, el lugar de adoración. Puede haber una discusión de eso, ¿no? Lugar de adoración. O y yo diría aquí aplicando también, ¿no? Un grupo religioso que pudiera tener un determinado nombre por acá y por allá. Entonces dice, la iglesia verdadera es esta, la iglesia verdadera. No, esta mi iglesia es verdadera o esta iglesia es verdadera. Entonces puede haber una discusión así, pero más o menos similar a lo que está planteando esta mujer samaritana, ¿no? Y entonces aquí da una respuesta clave, ¿no? Y creo que la respuesta de Dios mismo y a través del Señor Jesucristo dice, la iglesia verdadera es de aquellas personas que hacen la voluntad de mi Padre, mi hermana, mi hermano. ¿Quiénes son? Mi madre, ¿quién es? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, toda la Biblia de tapa a tapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos, ahí está pues la voluntad de Dios. Un escrito está ahí, ¿no? Entonces, hacerla. Y Jesús como hijo también acá en esta tierra, él hace la voluntad de Dios, pues es obediente, o sea, su vida misma
Practica pues las cosas que dice la Biblia. Obedece todo lo que dice Dios, hace la voluntad, no hace su propia voluntad. Entonces de eso se trata. No es de tal que tengamos un nombre de iglesia, no. Dentro de la iglesia última en la cual estamos, hermanos, ahí uno puede estar, pero si no estamos haciendo lo que Dios dice, pues no somos pues hijos de Dios como debe ser. O seríamos hijos de Dios, pero desobedientes. Entonces, pero el Señor dice, pues mis hijos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El lugar de adoración no tiene nada que ver también, hermanos, aunque formalmente era el pueblo judío pues escogido por Dios. Pero llegó pues el tiempo, hermanos, en donde nosotros no debemos estar pensando que en tal lugar, en otras palabras, aplicando, hermanos, que solamente yendo al templo, ahí es donde vamos a adorar a Dios. Y eso es completamente falso. Como alguien, yo recuerdo un testimonio ahí, estamos trabajando en una faena, no los hermanos ahí, con la comunidad y todo así, haciendo zanjas así, ¿no? Entonces, y entre lo que estamos haciendo, pues, no sé, se le ocurrió al hermano, a un hermano de mi grupo, no sé qué cosa habló, no recuerdo, pero habló una cosa que no era cristiano, pues, no, palabras no cristianas, diremos. Oye, ¿qué te pasó, hermano? Le digo, ¿no? Entonces, ya, y entonces, y se molestó, pues, ¿no? Entonces hablaba, pues, no así con sus términos ahí del mundo, de que aquí estamos en otro trabajo, no estamos en la iglesia, no estamos en el templo, ¿no? Y así decía. Y eso es equivocado, hermanos. Nuestra cristiandad, hermanos, nuestra adoración a Dios, no solamente es en el templo, hermanos, es en la casa, ahí con nuestra esposa, con nuestros hijos, ahí es el lugar de adoración, en el trabajo, hermanos, en la faena, como estaba diciéndole, en la comunidad, estamos siendo con gentes así diferentes. Ahí es donde estamos adorando a Dios con nuestra conducta, nuestro comportamiento, hermanos, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo aquí. Llegó ese momento el Señor Jesucristo, ¿no? Respecto a este tema de adoración. Nuestros padres dicen, ¿no? Adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces Jesús le dijo, pues mujer, dice, ¿no? Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Miren, ¿ah? Entonces aquí no hay un lugar especial, ¿no? Como hoy en día mucha gente va a Jerusalén pensando que ahí, llegando allí, se van a santificar, eso es falso, ¿no, hermano? Vosotros adoráis, dice, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice, ¿no? Claro, eso no lo podemos negar, hermanos, ¿no? Porque la salvación pues viene de los judíos. Es el pueblo que Dios ha escogido y Jesús era judío y de ahí venía pues la salvación. Como no lo podemos negar, tiene una iglesia en este mundo, en este tiempo, eso tampoco se puede negar. Aunque los judíos, hermanos, se perdieron porque no aceptaron a Jesús. Y así es, hermanos, por más que estemos en una iglesia verdadera, hermanos, si no hacemos la voluntad de Dios, nos vamos a perder también, pues, hermanos. Entonces aquí dice claramente, ¿no? De que la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, eso es lo que está buscando Dios. Hermano Que tu Justo, hermano, yo también, termino esta hermanita, que adoremos en espíritu y en verdad quiere decir donde estemos, hermanos. Por más que estemos Ya. solitos en un lugar oculto, ahí estamos adorando a Dios con nuestra conducta, porque nos está viendo Dios. Nadie nos estará viéndonos, pues no, pero Dios sí nos está viendo. Entonces, ahí estamos adorando. Por eso dice en hermano, espíritu y en verdad. hermano, Hermanita, hermano, primero la hermana Mónica, después usted, hermanito. Ya, participe, ya, hermana. ya, A ya. ver, ya, la Eh, hermana primero. Gracias, hermano. Bueno, debemos recordar que esto que dice aquí Jesús tiene un contexto histórico. Los samaritanos solamente aceptaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento de la Biblia, ¿cierto? El Pentateuco. Y eh, la palabra de Dios no solamente había sido revelada en estos 5 libros, estaban todos los libros de los profetas también, los otros que hablaban acerca de Jesús. La verdad, que es la palabra,
había sido entregada a los judíos completamente, a los israelitas. Los samaritanos solamente aceptaban parte de la verdad. Por eso el versículo de arriba, ¿cierto? Dice de que, ay, no sé si lo puedes subir un poquito, mi hermano, hacia arriba, ah, al versículo anterior, de arriba. Ah, dice que, Ya. ¿cómo se llama? Ah, Un poquito más ¿qué arriba, el versículo? versículo 22, por allí. Ahí está, Vosotros 22. adoráis lo que no sabéis, les dice. Justamente por eso, porque ellos solamente tienen una parte de la palabra. Y esto también nos llama a nosotros a meditar, mis hermanos. Hay religiones que lamentablemente solamente aceptan una parte, dicen que ya el Antiguo Testamento no vale, no sirve, no es válido porque estamos en el nuevo pacto. Hay otras que agregan otras cosas, hay otras que quitan otras cosas. Qué importante es la palabra de Dios que fue revelada y que ha sido entregada a nosotros tal cual fue entregada. Así que importante, tenemos un gran privilegio. Eso es mi hermano. Sí, ahí tal vez, hermano, antes que nuestro hermano no participe, hermano, gracias, hermana, no, yo, por vuestra participación también estoy logrando entender, justo es importante esto, ¿no? Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué dice eso Jesús? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Es que los samaritanos se habían mezclado con los paganos y entonces adoptaron tradiciones y costumbres paganas dentro de la adoración a Dios. Entonces adoraban así como hoy en día también, ¿no? La iglesia romana, popular, ¿no? Adora también a través de tradiciones y costumbres, ¿no? Aparte que también utilizan la Biblia también en alguna parte, así, ¿no? Entonces, de ahí que está diciendo a los samaritanos, vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces, pero el pueblo judío se mantenía, ¿no? Supuestamente en esa pureza, aunque ellos también añadieron sus propias tradiciones, sus propios pensamientos o filosofías. Pero sí, el pueblo este, judío, a él nos encomendó, pues, ¿no? Las escrituras, el Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, Hay un y eso es versículo de bien eso, cierto. hermano. Ajá, En ajá. Romanos 3, del 1 al 2 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso está en Romanos Ahí está, les ha 3, del 1 confiado al la 2. palabra de... Sí, muy bien, gracias, hermano. Muy bien, hermano, ¿alguna pregunta, algún comentario? Nuestro hermano quería participar. Bueno, buen día, hermano. Hermano Germán, buen día, hermano. Buen día. Estoy buscándole a usted, hermano, su número telefónico para conversar. A ver si Ah, me ya, proporciona al ah, final, ya, hermano. ya, hermano, Bien. yo ya le voy a estar. Aquí hay Bien. una situación Ah, digamos, ajá. que no, parece que la mujer samaritana era una gran lectora de la palabra de Dios, porque sabe, el verso 25 dice, 4:25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, Ujú. llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué significaría esto? La mujer, como he dicho, sería una persona que estaba enterada, a pesar de vivir en un lugar, digamos, no, en un lugar fuera de los judíos, en este caso en Samaria, era una persona que estaba ilustrada del Antiguo Testamento. Por eso le está diciendo, sé. Eh, su micro, hermanito, se cortó, hermano Germán. A ver, algo pasó con su internet, no sé. ¿No le escucho? ¿O es mi internet? No se escucha, Estamos, hermano. Ah, ya, a ver, ya, perdón, hermano Germán, sí, siga Ahora nomás, sí. sí, sí, sí. Sí, disculpe, lo disculpe, último, parte, sí, 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 no sé, algo termino, pasó. termino en esto, ¿no? Entonces, esta dama estaba muy enterada de esta circunstancia, pero lo que no sabía era que Cristo estaba a su lado al frente, pero aún antes ya había dicho, parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque tú me dijiste lo que yo tengo, mis secretos internos, ¿no?
Entonces, esa es una situación que nosotros muchas veces no lo consideramos, que esta mujer era pues una mujer, o lo, claro, no lo consideramos, que esta mujer era una gran lectora de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Así que hay cosas tan interesantes que nosotros tenemos que entender. Y nosotros también debemos ser como esta mujer. Vivimos en un lugar donde hay mucho paganismo, muchas tantas cosas, pero ¿a dónde nos lleva esta lección? Digamos, esta parte del texto bíblico nos lleva pues propiamente a entender de que no obstante el pueblo judío era el pueblo elegido y donde debían adorar, ¿no? Era únicamente el lugar, pensaba, ¿no? El lugar de Jerusalén, pero ahora el Señor Jesucristo dice que nosotros debemos adorar a Dios en el lugar donde nos encontramos. Uno. Otro, también esto toca de todas maneras el punto principal de la adoración, que es el sábado. Y muchas veces dicen, Señor, hay que adorar a Dios únicamente, ya no al templo tampoco, ya no hay que ir al templo, en este caso, los sábados. Pero el lugar de la adoración es propiamente también, ¿no? El templo. No podemos excluirnos diciendo ya no ir al templo, ¿no? Entonces, ahí es lo que nos está queriendo aclarar estos conceptos digamos, tan interesantes para nuestra vida, ¿no? Muy Gracias. bien. Muy bien, gracias a ti, hermano Germán. Hermanos, miren, claro, hay un mandamiento que dice, no, acuérdate del día sábado para santificarlo. Este sábado que Dios había instituido en la creación, ¿no? En la creación, acuérdate, dice, ¿no? Y justamente el problema de los judíos también tenían sus tradiciones y pensaban de que Jesús estaba rompiendo el sábado, ¿no? Y Jesús a propósito hacía milagros en sábado no porque esté rompiendo el sábado, ¿no? Y a veces eso da lugar a muchas otras personas para cuestionar, ¿no? Los mandamientos de Dios, ¿no? Pero si Jesús hubiese roto el mandamiento del sábado, hubiese sido un pecador y hubiese muerto por su pecado y no hubiese resucitado como ser humano. Pero él no está rompiendo el mandamiento, si es el dador del mandamiento, de los 10 mandamientos, Jesús. Entonces, hermanos, esto no, que frente a esto de la adoración, uno, como dice el Señor, pues el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi mamá, mi hermano, mi hermana. Eso es importante, ¿no? Pero eso no quiere decir también que entendamos, hermanos, que solamente el sábado vamos a ser buenitos, cristianos, en el templo, ¿no? Eso está mal también, pues, ¿no, hermanos? Que cristianos somos todos los días de la semana también, pues hermanos, ¿no? Eso es lo que nos está enseñando la religión, ¿no? Que todos los días también debemos comportarnos como, o sea, caminar con Dios, pues hermanos, como hijos de Dios. Bueno, paso no de largo esto, hermanos, dice, le dijo la mujer, sé que, bueno, el Mesías, bueno, ya nos saltamos aquí, creo, oye, bueno, eh, dice, repito, no esta partecita importante. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso es lo que está buscando el Padre. Nuestro Dios busca que le adoremos en espíritu y en verdad, hermano. ¿No? Dios es espíritu, hermanos, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En Hermano otras Jesús, palabras, nos está hablando acerca, termino Tito, de que, hermanos, en espíritu y en verdad, no es a través de comidas, a través de, ¿qué diría? A ver, de cosas, a veces se quiere humanizar siempre a Dios, ¿no? A través, se le hace a Dios de alguna forma, y humanamente, ¿no? Con bailes, danza y tantas cosas, la intención esa, ¿no? Humana de querer adorar, ¿no? Así con cosas materiales, no sé, pero no es así, dice, ¿no? Entonces, Dios busca adoradores en espíritu, en el corazón, en la mente, en siendo obedientes a lo que dice Dios, ¿no? A su palabra. Y en verdad, dice, ¿no? Que adoren. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sí, sí, hermana, ¿alguna pregunta o comentario?
Esto es importante porque dice en espíritu y en verdad. Aquí vemos que la samaritana tenía un espíritu, ella estaba deseando, esperando el Mesías, sabía de él y tenía una necesidad de él también, de hecho. Pero cierto que importante es de que en verdad, la verdad, la verdad es, y como dije antes, revelada en su palabra. Es necesario que le adoremos con nuestro corazón, pero andando en la verdad. Sabemos que Él es la verdad, ¿cierto? Pero en este manifiesto se refiere a su palabra también, que ellos, como dije antes también, tenían solamente una parte de la verdad, tenían solamente los primeros 5 libros de la Biblia, no tenían lo demás. Qué importante, mis hermanos, como también dije antes, es que nosotros estudiemos la palabra para andar en la verdad, como dice aquí. Ajá, muy bien, gracias, hermana. Sí, pues, Otra, hermanos, sí, otra sí, cuestión, diga, hermano, justo, disculpe que sea sí, molestoso. diga, ¿Sabe hermano. qué, hermano? Actualmente el pueblo judío, que es Israel, sigue siendo pueblo de Dios Mm. Bueno, actualmente. esa pregunta, hermanos, el pueblo de Dios ahora es la iglesia. El pueblo de Dios, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, en el año 34, después de que lo clavaron a Jesús en la cruz y le están matando, apedreando a Esteban, hasta allí era su tiempo para este pueblo de Israel, ¿no? Ellos no lograron no aceptarlo, de ahí que el Señor se puso a llorar y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que son enviados junto a sus polluelos. Los hermanos dijo que no quedaría piedra sobre piedra ahí, sería destruido. Y en el año 70 históricamente también fue destruido, ¿no? Completamente ahí, Ah, tantas no, cosas que pasó. Entonces, ahora el pueblo de Dios está pues formado por la iglesia, por eso el Señor así es. Jesucristo. Otra cuestión es que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y desde Mm, el momento que no lo recibieron, estoy de acuerdo con este hermano y también posiblemente con los demás hermanos tan conceptúan así, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿no? Entonces, como no lo recibieron, perdieron en realidad al Salvador. Y actualmente el pueblo de Israel, que está mezclado con una serie digamos, de hechos tan, hasta paganismo y todo ha entrado a ese pueblo, entonces está, discúlpeme, entre comillas, está plagado digamos, de muchas, como, de muchos hechos negativos que son propiamente. Por eso está el pueblo de Israel. ¿Dónde se ha fabricado la primera bomba? En Israel. ¿Dónde se ha fabricado el primer arma? En Israel. Entonces, eso es lo que quería el Señor. No, no quería el Señor eso, absolutamente. Hermano, gracias. muy bien, sí, pues. Pero hermanos, oremos por por las personas de todo el mundo, en especial los de Sí, Israel, los de Jerusalén, bueno, los judíos que hoy existen, aunque no lo aceptan al Señor, pero si ellos se arrepintieran, dice la Biblia, entonces esas ramas que han sido cortadas, otra vuelta lo injertaría al tronco, ¿no? Así. Nosotros también somos ramas, ¿no? Los gentiles, somos gentiles, no, plantas silvestres somos así, pero por lo que creemos nos ha injertado en este árbol, ¿no? Que es los propósitos de Dios, ¿no? De la salvación. La Jerusalén ahora está en el cielo, la Jerusalén espiritual, ¿no es celestial, cierto? celestial, Entonces, canal celestial. hermanos, entonces hay que orar. Si cada judío o toda persona de este mundo cree en Jesús, se une pues al pueblo de Dios, ¿no? O a la iglesia. Bueno, termino esto, hermanos, dice así. Le dijo la mujer, sé que ha de venir, ahí estamos. La mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas, dice, ¿no? Nos declarará todas las cosas, dice ahí, ¿no, hermanos? O sea, en otras palabras, hermanos, como decía nuestro hermano, no, en realidad yo pienso, hermanos, que todo judío sabía, ¿no? Que iba a venir el Mesías. O sea, a nadie le pasaba por alto, ¿no? Como las identidades. En un pueblo a veces saben, ¿no? Se identifica, ¿no? Con sus enseñanzas en toda población, ¿no? Pero en el pueblo judío todos, sin excepción, pues sabían de que iba a venir el Cristo, ¿no?
del Mesías y todo eso, ¿no? Lo que pasa es que esta mujer esperaba. Nosotros también ahora sabemos que Jesús va a venir por segunda vez, pero ¿cómo es nuestra actitud? No, o sea, realmente estamos preparados y esperando como que hoy día va a venir el Señor Jesús, o como todo judío, ¿no? Que sabía, pero no estaba pues preparado, ¿no? Para encontrarse. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pues no. Bueno, en este caso, hermanos, esta mujer sí, a pesar de su situación, ella estaba esperando, ¿no? Que venga el Señor, ¿no? Y tuvo ese encuentro, ¿no? Con Jesús. Y Él nos va a declarar todas las que está con ese deseo, ¿no? Yo vería aquí en la mujer de que Jesús es el que va a solucionar todo el problema, ¿no? Como dice la Biblia. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, le dice. Se identifica al Señor Jesús. Y suficiente eso, hermanos, para que la mujer ya, con lo que le ha dicho de su vida y esto, ya. Creyó que es Jesús el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, no, ya creyó. Y ya su vida cambió radicalmente en ese momento, cambió, se transformó, hermanos. Y se convierte esta mujer en una fuente, en un manante, ¿no? De vida eterna. Por eso es que vamos a ver ahora que ella se va a su pueblo, se olvida. Así es, cuando uno cree en Jesús, hasta te olvidas. No, su recipiente que llevó para traer agua lo dejó, pues ahí, hermanos, y se fue con esa agua viva a compartirlo con su población. Y les dijeron, hay un hombre que me ha dicho mi vida, ¿no será este el Mesías? Vamos a ver. Entonces la gente dice que ha creído, o sea, la gente que le escuchó ha creído en lo que la mujer le ha dicho. Entonces, pero cuando fueron a escuchar a Jesús, escucharon a Jesús y dijeron, comprobaron, ¿no? Y ya le dicen, nosotros habían creído lo que la mujer dijo. Ahora, no solamente por lo que has creído, sino ahora hemos comprobado que realmente lo que tú has dicho es cierto, ahí está. Hemos escuchado que Jesús es el Salvador del mundo, ¿no? Entonces, en esto, pues, continuamos leyendo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, los discípulos, hermanos, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. No, nadie le dijo nada de eso. Entonces la mujer, hermanos, ahí está, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, no, venid, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Yo no sé si nosotros, hermanos, también esta experiencia hemos tenido, hermanos, cuando hemos tenido un encuentro con el Señor, y si ahora tenemos ese encuentro con el Señor Jesús, te olvidas de todas las cosas y entonces empiezas a transmitir, ¿no? Este mensaje, este evangelio a las personas, ¿no? A las personas. Así es, hermanos. Bueno, esa experiencia yo pienso que donde uno habla y la gente, después te das cuenta, pero cómo estoy hablando como un loco tal vez, pero estás transmitiendo, ¿no? Cree en el Señor Jesús, Él va a solucionar tu problema. Bueno, y es así, y es una experiencia, hermanos, que... Sí, hermana, quería decirlo. Es importante que antes de eso ella era una mujer que se escondía, por eso iba al mediodía con todo el calor a sacar agua para no encontrarse con nadie, porque ella llevaba sobre sí su vergüenza. Y aquí pierde toda vergüenza porque claramente se siente a lo mejor sanada por Cristo. No vemos qué otra cosa más pasó allí, pero, o sea, fue un cambio totalmente radical. Y ella va y habla a los hombres, dice, no dice al pueblo, a la mujer, dice a los hombres. Les dice, él me ha dicho todo lo que yo he hecho. O sea, el pueblo ya sabían los pecados de ella. Entonces, sin ninguna vergüenza, les habla acerca de Jesús porque ya no tenía esa carga sobre sí. Y lo otro, les dice lo mismo que dijo, creo que no sé si fue Felipe o Andrés, que le dice a Natanael, ven y ve, vean y vean, ¿cierto? Para que ellos también pudieran ver con sus ojos. Nosotros podemos mostrar también a otros a Jesucristo y estamos llamados a hacer esto mismo, dejar esa vergüenza porque Jesús nos perdona, no hay nada, nada, nada que Dios no pueda perdonar. No podemos permitir que Satanás nos tenga aplastados, ¿cierto? Con su pie por el pecado, porque Jesús murió por nosotros y nos perdona totalmente. El perdón es absoluto, si nos arrepentimos, por supuesto.
Pero Muy bien, ahora todos le valoran, le dicen, ahora, o sea, nadie le ha criticado, nadie que hablas, nada, sino que todo, ahora tiene valor. Es como aquel burrito con una leyenda que dice, ayer todos me alababan, todos me decían, pero ahora que he ido, nada, patas me han botado. Entonces, así la señora, ¿no? O sea, ahora tiene valor, ahora todos lo creen, le hablan, ¿no? Y así es que a partir de ahí seguramente ha tenido su valor, mi hermano. Y otra cosa muy bien. importante, hermano Justo, perdón, Ah, es que los samaritanos creyeron, a diferencia de los judíos, de los fariseos, que se supone que también esperaban al Mesías y no creyeron. ajá. Así es, sí, pues una tremenda, ¿cómo diría? Parece una contradicción, ¿no? Los que no se Y esperaban. las horas que se ha quedado el Señor Jesús eran 2 días, creo, ¿no? Ahí, y ahí Claro. pues seguramente la señora estaba ahí, ¿no? Una tremenda Claro. alegría seguramente empezó a sentir, ¿no? Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a ver ya, eso es lo que menciona Raúl, ¿no? Esta última parte. Dice, hermanos, aquí los comentarios. La conversación de Jesús con la mujer se ve interrumpida por la llegada de los discípulos, ¿no es cierto, hermanos? Bueno, aunque les sorprende que hable pues con una mujer, claro, los discípulos dirían, pero ¿cómo está hablando con una mujer? Eran prejuiciosos también hasta para hablar con una mujer, miren, ¿ah? No le preguntaban la razón, ¿no? ¿Por qué estaba conversando? Y sobre todo con una samaritana, ¿no? Pero ahora, como han traído comida, le instan pues a Jesús, le dice, pero come, come, señor, ahí está la comida, ¿no? Entonces, pero Claro, con vamos qué a ver, alegría, ¿no? Mira, todo, o sea, seguramente antes vamos a almorzar en mancha, en conjunto, una alegría estaban pues, pero ellos se decepcionan al decir, al escuchar, ¿no? Y por eso dicen, no, ya habrá, la señora habrá traído la comida, habrá comido, empezaron a imaginarse, ¿no? Pero mira, el Señor Jesús, o sea, hay momentos que nos pasan, ¿no? Ni hambre, o sea, una cosa que te emociona y te hace reaccionar y que estabas de hambre, pero te pasó el hambre, ¿no? ¿Por qué? Porque has cambiado la reacción, ¿no? Y el Señor Jesús, al ver que tanta gente está viniendo, ya sabía el Señor que iba a pasar eso, ¿no? Qué maravilla, ¿no? ajá, ajá. Sí, pues hermanos, en realidad, lo que a Jesús le pasó como ser humano, como nuestro hermano mayor, es lo que debe pasarnos a nosotros también, ¿no? Que el propósito de vida de Jesús era salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. Ese era su propósito. Por eso es que aquí, no, el Señor no come, pues no come. Pero ¿qué le pasa? No, no ha comido, ni siquiera habrá tomado agua, pero el Señor, y ellos sospechan, no, seguro le ha traído alguna comida especial, habrá comido, no, ¿por qué no come, no? Y el Señor Jesús dándose cuenta de lo que están comentando, entonces dicen, no, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. A eso, a lo que me ha enviado, eso, o sea, predicar, salvar a la gente, esa es mi comida. Y entonces empieza a hablar acerca de la cosecha, que no, cuando los campos ya están listos, ¿no? Entonces uno tiene que cosechar, cumplir con esa tarea, cosechar, y ya pues, y después va a recibir su salario, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿no? Lo que el Señor ahora van a hablar de este tema, ¿no? De que realmente el propósito de vida que tenemos, ¿cuál es? Nos preguntamos, ¿no? Yo no sé cuál es tu propósito, cuál es mi propósito. Entonces, de repente nuestro propósito solamente son cosas de esta tierra y no las cosas de lo que el Señor Jesús a lo que ha venido, que es el ejemplo, ¿no? Y es el modelo para nosotros, ¿no? Bueno, eso no es un asunto de fuerza, tampoco obligación, sino es lo que nace del corazón, ¿no? Y ese era su estilo de vida del Señor Jesús, hermanos, ¿no? Lo primero, antes de comer y todo, está ahí predicando el Evangelio y llevando a la salvación, pues, a toda la gente. Lo instan a comer. La mujer, mientras tanto, dice, dejó su cántaro de agua y corrió a la ciudad para compartir con otros lo que acababa de experimentar con Jesús. Entonces aquí también la mujer de igual manera, hermanos, pues se olvida de todo lo que estaba haciendo, tenía que llevar agua, pues ya se olvidó,
pero lo más importante era llevar este evangelio a su población. Lee Juan 4:30 al 42. ¿Qué sucedió después de este encuentro y qué enseña acerca de cómo se puede difundir el evangelio? Esto es lo que comentábamos, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Veamos. Entonces, salieron de la ciudad, o sea, la población, ¿no? Cuando la mujer testifica, dice, me ha dicho toda mi vida, vamos a ver a ese, debe ser el Mesías Salvador, ¿no? Entonces la población salió de la ciudad, vinieron a él y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, no, entre tanto, dice, no, los discípulos le rogaban diciendo, al Señor Jesús le decía, no, come, por favor, come, come, Señor. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, dice. Jesús dice, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces, los discípulos decían unos a otros, ¿no? ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, ¿no? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué interesante, hermanos. Esto es lo que debemos grabar en nuestra mente, hermanos. Si este es nuestro propósito de vida en este mundo, pues, hermanos, ya eso es lo máximo. Ya, hermanos, se cumplió no el propósito de Dios. Si es que nosotros decimos esto, mi comida, ya, digamos, alguien te dice, mira, hermano, vamos allá o aquello, a hacer, mira, no sé, cosas, pero tú de repente tienes que dar un estudio bíblico y dices, no, hermano, tengo otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, pero ¿cómo vamos? Pues, como un hermano, ¿no? Su hermano dice, pero tú eres un muchacho, un joven, distráete, mira, toma plata, anda, corre a la discoteca como otros jóvenes, que esto, aquello, ¿no? No, y entonces él dice, no, mi comida, así como dice el Señor Jesús, no, no. Tú pareces un viejo ahí, caminando así correctamente, no, no, distráete. Bueno, y el joven, pues no, un hermanito, pues no está en las cosas de Dios, en la iglesia, dando estudios bíblicos y así, ¿no? Entonces lo que dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra, que acabe su obra. Ese debe ser nuestro propósito de vida, hermanos. Lo demás es secundario, que yo sea ingeniero, que yo sea doctor, que eso es para ganarse el pan de cada día, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Con este propósito que está por encima de los propósitos humanos, no de esta tierra, pues, hermanos. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad, ¿no? Hablando, ¿no, hermanos, de la cosecha? No sé qué frutos son los que antes de que sean frutos ya para cosechar, ya debe estar blancos, ¿no? Y dice, y ya pues, ¿no? Ya falta poco para cosechar. Y ciega, el que cosecha, hermanos, recibe salario, pues no, claro. Y recoge fruto para vida eterna. Entonces está hablando acá de la vida eterna, hermanos, de la cosecha final. Ya estamos llegando a esto, ¿no? La cosecha final, hermanos. Para que el que siembre goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, hermanos. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, dice. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron, hermanos, en él, en Jesús, creyeron por la palabra de la mujer. Mira, simplemente por la palabra de la mujer creyeron muchos samaritanos. ¿Qué daba testimonio? Pues diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Suficiente eso y la gente creía ya. Entonces, pues vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó, ¿cuántos días? 2 días, hermanos, se quedó ahí con los samaritanos. Y creyeron mucho más por la palabra de él, de Jesús. Y decían pues a la mujer, no a la samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, ¿no? Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, hermanos. Qué interesante. Y finalmente el comentario dice aquí, parece extraño que la narración de Jesús acerca de una cosecha interrumpa el relato de la conversión de muchos en la ciudad. Pero dice aquí, hermanos, Juan quiere que veamos cómo entendió Jesús lo que estaba sucediendo. Bueno, leemos la Biblia, ¿no? Compartir, hermanos, el plan de salvación con una mujer samaritana era mucho más importante para él
que comer. Bueno, esto también es importante, hermanos, ¿no? O sea, darle el evangelio a esta mujer samaritana, o estar en este plano de la salvación, era más importante que la comida material. Llevar a las almas a la salvación, hermanos, era su propósito. Llevar a las almas a la salvación era su. Y nuestro propósito de vida es ese, hermanos, es ese de cada hijo o hija de Dios que ha nacido en el reino de Dios, pues es ese nuestro propósito, ¿no? Llevar a Escuchen, las almas a la salvación. Y aprovecho esta ocasión, dice, y aprovechó esta ocasión para enseñar a sus discípulos la urgencia de compartir el evangelio con todas las personas, incluso con las que no eran como ellos. Sí, alguien quería participar, hermano. bueno, escuchen o no escuchen, hay que seguir hablando. Sí. Ah, muy bien. Sí, pues hermanos, a diestra y siniestra, como dice, no hay que hablar, ¿no? Hay muchos puntos culminantes en el Evangelio de Juan, sin duda, Juan 4:39 al 42. Está pues entre ellos, muchos de los samaritanos creyeron, hermanos, debido al testimonio de la mujer, ¿no? Que afirmó, me dijo todo lo que hice, dice, ¿no? Así que vayan a ver, ¿no? Y creyeron, pues creyeron, hermanos. Los samaritanos pidieron a Jesús que se quedara con ellos. El resultado fue que muchos más creyeron, pues no, gracias a la palabra de Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo, ¿no? Finalmente, hermanos, ¿qué nos dice esta historia acerca de cuán poderoso puede ser el testimonio de una sola persona, así como de la samaritana? Hermanos, ¿es poderoso o no es poderoso? Yo he escuchado, ¿no? Y yo decía, hermano, ¿y tú cómo te has convertido al Señor, no? Entonces él me contó su testimonio y me dice, pues mi hermano, dice, ¿no? Era así, ¿no? Terrible y todo, ¿no? Pero él conoció a Dios y escuché su testimonio y eso me convirtió a mí. Y eso, hermanos, he escuchado de muchas personas también, hermanos, ¿no? Que el testimonio de una persona que de repente estaba en el alcoholismo, y tengo un amigo, ¿no? Y entonces vivía con los alcohólicos, hay una gran cantidad de alcohólicos, ¿no? Gente, eh, bueno, que son médicos, doctores, ingenieros con maestrías y todo, alcohólicos. Y ahí hacen pues, ¿no? Su grupo y hablan maravillas pues, de ellos, ¿no? Y dentro de ellos él está que era médico, le faltaba solamente ya está terminado. Y alcohólico, pues, pero él volvió a Dios y empezó a predicar, pues, el evangelio, hermanos, a los alcohólicos, a sus colegas alcohólicos. Y todos empezaron a convertirse, pues, hermanos. Solamente sucedió un problema, hermanos. No sé cómo, pero recayó nuestro hermanito, recayó, ¿no? Y dice, no, la gente, los alcohólicos, casi nos convertimos, ¿no? Hemos creído en todo lo que has dicho y todo, ya, ya estaban dejando todos ya pues el alcoholismo. Pero cuando le vieron recaer, entonces ya otra vez ellos también recayeron, hermanos. Entonces, hermanos, la fuente de agua viva implica que tengamos a Jesús y Jesús no salga de nuestro corazón, porque si el Señor Jesús lo sacamos de nuestro corazón, ya no somos fuente de agua viva, entonces la gente también aquí hemos predicado nos va a ver y se va a desanimarse, pues hermanos. Tenemos que permanentemente tener a Jesús. Eso es un asunto diario, hermanos, de alimentarnos con esta agua de vida que es lo que estudiamos cada mañana la escuela sabática. ¿Cuán poderoso es tu testimonio acerca de lo que Jesús hizo en tu vida? Es una pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Cuán poderoso es tu testimonio acerca de lo que Jesús hizo en tu vida? Miren, es una pregunta para reflexionar y pensar, hermanos. Voy a pedir a Hermano nuestro Justo, hermano Marcelino, por favor, ¿podrías despedirnos con la oración, hermano hermano Justo, Marcelino? ¿puedo decir algo Ah, antes? ya, hermana Mónica, por favor, Perdón, antes de es que despedir. lo que pasa, hermano, es que me quedó algo dando vueltas y quisiera, si lo, Ah, lo podríamos ah. aclarar antes de terminar, porque usted dijo que el pueblo de Israel ya no era el pueblo de Dios. ¿Es así o yo lo escuché mal? Sí, el pueblo de Israel, el pueblo judío que ahora está ahí,
Dios lo ha desechado, pues bajo la profecía de las 70 semanas en el año 34 hasta ahí tuvo, ¿no? ¿Cómo dice? 70 semanas, así dice, Pero ¿no? dice Que él iba a después dar que el pueblo después de las 70 semanas fue desechado. claro, o sea, son como las ramas de un árbol que el Señor lo ha podado. A todo ese pueblo lo ha desechado, pero esos desechados, judíos, o sea, israelitas así, ¿no? Si ellos creen en Jesús, entonces son otra vuelta injertados, así dice la Biblia. Pero nosotros somos gentiles, que somos de ramas de árbol no silvestre, que hemos creído y nos ha injertado justamente en este pueblo, ¿no? Es el pueblo, ¿no? Que Dios había establecido, este pueblo de Dios, ¿no? Con los judíos. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia. Sí, Sí, porque estaba considerando de que a veces nosotros pecamos así como Elías que dice, Señor, yo soy el único que queda, ¿cierto? Y el Señor dice, oye, hay más de 1000 de personas, ¿cierto? Que todavía no han doblado su rodilla. Y con respecto al pueblo de Israel, seguramente hubo mucha gente que sí aceptó a Jesús. Entonces, me llama la atención que de repente podamos decir de que ese pueblo ya no es el pueblo de Dios. Estaba leyendo acá en Romanos lo mismo que usted leyó, pero un poco más mm, abajo, dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Eh, yo no sé si yo lo sí, estoy entiendo mal, mm, pero mm, me mm, parece de que si bien sí, es cierto, el pueblo de Dios fue desobediente, ellos fueron castigados, fueron llevados, cierto, a Babilonia, fueron llevados por todas partes por causa del pecado, nunca mm. dejaron de ser el pueblo de Dios. Bueno, en la Biblia, hermanos, el Señor Jesús no tiene, todos somos iguales, todos, gentiles y judíos, todos somos iguales. Entonces, ahora, el Señor Jesús, una cosa importante, ¿no? Para entender, ¿no? La justicia del Señor también es de que su mamá del Señor Jesús, en cierto momento, ella por la influencia de los judíos, ¿no? Ellos seguramente dudó y sus hermanos y hermanas también, y pensaban, como ellos decían, que estaba loco, ¿no? Y que había que llevarlo a la casa, ¿no? Como estaba mal Jesús, ¿no? María y sus hermanos y hermanas vinieron a Jesús para llevárselo, pero lo que pasa es de que Jesús, ahí es ahí donde, ¿no? Cuando los discípulos dicen, Señor Jesús, tu mamá ha venido, tus hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Jesús respecto a su mamá? Su mamá, miren, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y quiénes son mis hermanos? Son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, el Señor nos toma por igual a todos. No importa que hayas nacido, que seas judío, puedes decir, incluso a los mismos judíos, por lo que querían matar, decía, ustedes son hijos del diablo, porque ustedes quieren matarme. No, o sea, el Señor Jesús no hace privilegio con nadie, ni con nosotros, los adventistas que estamos ahora aquí reunidos, no. Entonces, lo importante para Dios ve nuestro corazón y si nosotros realmente aceptamos a Él humildemente, al Señor, entonces tenemos pues vida eterna y todo ello como la mujer samaritana. Entonces, no, no es aquí de tener ese privilegio alguien, nadie, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entender, hermanos, no, no, ninguno puede jactarse, ¿no? De que nosotros somos, ¿no?
el pueblo de Dios y todo. Si hacemos la voluntad de Dios, bien, pues no, bien, ¿no? Y Dios solamente conoce nuestro. Vamos a despedirnos, hermanos. Hermano Marcelino, si puede despedirnos con una oración. Sí, usted mencionó algo importante, la hermana Mónica igual. Cuando dice, ¿no es cierto? Aquí todo Israel será salvo, Israel quiere decir el que camina con Dios, independientemente que no sea de la raíz principal de Israel mismo, ¿no es cierto? Israelitas judíos, porque sabiendo la historia de Israel, ¿no? Del norte, 10 tribus fueron dispersados por todo el mundo. Los asirios se lo llevaron y nunca más regresaron a poblar esa zona. Y los asirios trajeron gente extraña para que vivieran allí y Dios mandó leones, se lo comían. Quejaron, Señor, se comen leones, hagamos lo que ellos sabían. Entonces, que los le enseñaran que la mujer sabía. Aquellos levitas le enseñaron toda la doctrina cristiana no, de aquellos tiempos. Moisés sabía enseñar y sabía, esperaban a un. Nosotros sabemos. No se escucha bien, hermano Germán, por favor mantenga su micrófono un poquito apagado porque como que se acoplan. Hermano Marcelino, ¿puede repetir, por favor, que de verdad no se escuchaba? Oh, lo siento. Bueno, ya. Que a Daniel se le dijo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y el año 34 se cumplió esa profecía y desecharon a Cristo la predicación de Esteban y apedrearon, ¿no? Pero ellos tenían la oportunidad de salvarse en forma individual, pero Israel quiere decir el que camina con Dios. Cuando dice, ¿no es cierto, Pablo, lo que acaba de leer la hermana Mónica, es que el que camina con Dios hasta que Cristo venga, ese pueblo será salvo, independientemente que sean judíos o no judíos, el que acepta a Jesús, porque la salvación es en Cristo Jesús, no en un pueblo. Muy bien. Lo que me llama la atención es lo que Jesús dejó de comer. ¿Qué me llamó a mí a meditar? En 1918, por primera vez al Valle Sagrado de los Incas llegó el Evangelio. David Dallinger. 2 años predicó, nadie le escuchó en la zona. Y un día hubo un accidente. Una dama que tenía 7 hijos, se llamaba Antuca. Un toro abrió la guatita, la barriguita y los intestinos estaban fuera. Si muere Antuca, todo el pueblo era a cargo de los 7 hijos. Entonces el pueblo estaba desesperado, ¿qué hacemos ahora? Y a las 5 de la tarde eso pasó, pero a las 4 de la tarde estaban queriendo quemar su casita del pastor, y el pastor no estaba allí, solamente la esposa, Iris Dallinger. Pero el terrateniente de esa zona, para quienes trabajaba ese pueblo, estaba rondando su maizal. Y ellos vieron que estaban por quemar la casita y dejando todo, ellos escaparon. ¿Qué nos daría nuestro papá? Y cuando viene el accidente fueron donde el cura. Dijeron, por favor, ayúdanos, esta cosa pasó con la señora Antuca. Y el cura dijo, yo no sé nada de eso, vayan donde el terrateniente, él les va a ayudar. Fueron inmediatamente donde el terrateniente y él les dijo, yo soy ignorante en esas cosas. Vayan a donde mi amigo David Dallinger, ese pastor es médico, era enfermero pues. Él les va a ayudar. 2 años nadie quería saber nada. Todos decían, su país puede avanzar, así, nadie le hablaba siquiera al pastor. Pero el pastor a 70 kilómetros a la redonda predicaba en Acomayo, en Paucartambo, en
Culicunca, allí, a la familia Taña, a la familia Turpo, a la familia de Paucartambo, que llegó a ser pastor, bueno, me olvidé su nombre, y así. Cuando regresó al pastor, la esposa había preparado la comida rica para que coma. Allí nomás tocaron la puerta. Dijo, esto pasó, ayúdanos. Y el pastor, espérame, cerró la puerta, se arrodilló, oró, Señor, he esperado 2 años, recién me estás abriendo la puerta. Dejó de comer, fue a hacer la voluntad de Dios. Acudió a Antuca, hizo arrodillar a todo el pueblo, dijo que todos estamos en las manos de Dios. Yo no puedo hacer nada, pero Dios puede hacer. Oró por el pueblo, oró por la señora Antuca, hizo lo que tenía que hacer, el pueblo no se movía y toda la noche escucharon al pastor predicar. De los 100 que estaban allí, 80 se bautizaron. En 1925 hacen informe, ya tenemos una escuela funcionando aquí en Pampachula, pero estamos por eh, inaugurar otra escuela allá en Culicunca. Eso fue el último informe cuando se fue. Eso es hacer la voluntad de Dios. No importa de noche, no importa en lluvia, no importa, pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, realmente somos israelitas. Bien, hermanitos, vamos a orar ya. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender, comprender, sí, pues así como dice nuestro hermano Marcelino, somos israelitas espirituales, Señor, porque nos hemos unido a tu pueblo y también, Señor, hemos aprendido también y sabemos, Señor, que todo el mundo, incluido el mismo Israel literal, judío literal, Señor, pueden también ser parte, Señor, de ti uniéndose a la iglesia. Bendito Padre, gracias y dirígenos ahora, Señor, pues a hacer nuestras actividades hoy día de acuerdo a tu voluntad, Padre. Te suplicamos favores en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermana Mónica, por favor, se encarga y yo tenemos que hacer una actividad misionera. Y así que, hermana, ya Amén. sabe usted.